Ya. Bueno, tenemos un cilindro pistón que contiene argón. Sus condiciones iniciales, presión 140, temperatura 10, volumen 100. Y la condición final, que sería presión de 700 kilopascales y temperatura de 280 grados Celsius. Nos piden el coeficiente politrópico, el trabajo realizado y la transferencia de calor durante el proceso. Y también nos dan su calor específico a volumen constante. A ver. Bueno, entonces tendríamos este caso. Y de aquí llegamos hasta acá. ¿Qué conocemos del punto 1? Conocemos la presión 1, conocemos la temperatura 1, conocemos el volumen 1. ¿Y qué conocemos del punto 2? Conocemos la presión 2 y la temperatura 2. Nos pide a nosotros cuánto calor es el transferido, y también nos dicen que el proceso fue politrópico. Politrópico. Sí, bueno, el gas es argón, así que al tiro podemos decir que es un ejercicio de gas ideal. Y también el gas argón, para que sepan, es un gas monoatómico. Este sería el esquema de nuestro proceso. Como pueden ver, dice que se comprime, así que el volumen va a reducirse. Y tendremos entonces acá el proceso politrópico. Proceso politrópico. Si ustedes ven los apuntes del profesor, van a ver una ecuación que es así, que es presión por volumen elevado a n igual a constante. Es muy parecida a la del proceso adiabático, solamente que el adiabático, en vez de tener una n, tendría un gamma, y ese gamma sería el coeficiente adiabático. En cambio acá, ese n se llamaría coeficiente politrópico. El coeficiente politrópico no es un valor fijo, es un valor que varía. Ejemplo, cuando este n es 1, el proceso sería isotérmico. Cuando el n, en el caso de los diatómicos, es 1,4, sería un proceso adiabático. Y los otros valores, como por ejemplo 1,2, 1,25, 1,7 o 2, son valores, son coeficientes que sería politrópico. Es por eso que viene poli, de que toma varios procesos, donde el coeficiente acá varía. Entonces, con eso en mente, podemos saber cómo se comporta nuestro proceso. Pero antes tenemos que calcular cuánto volumen, cuál es el volumen final. Y para eso, ¿qué ecuación usamos? Usamos la ecuación de estado, que es PV igual a nRT, donde n también se puede escribir como m partido en m
el R y el T. Entonces, como pueden ver acá, acá tenemos 3 puntos. Por ende, podemos calcular la masa. Y acá tenemos 2 puntos y nos faltaría 1. Entonces, como tenemos ya toda la información conocida en el punto 1, y queremos calcular ahora el volumen 2 del punto final, simplemente despejamos de acá el volumen. Entonces tendremos, vamos a dejar todas las variables hacia un lado, las que serían las variables, y todo lo que serían constantes hacia el otro. Entonces acá tendríamos P, B, igual a T, y acá tendríamos N, R. N siempre va a ser constante, porque no hay extracción ni salida de masa. En cambio, el R también es la constante universal. Entonces podemos establecer acá que esto va a ser igual a constante, ¿no? Y entonces vamos a tener que P1, B1 igual a T1, igual a P2, B2 partido en T2. Entonces de acá podemos despejar el volumen 2. Entonces, volumen 2 va a ser igual a volumen 1 y reemplazamos los datos. En este caso, el volumen 1 nos dicen que es 100 litros. Entonces 100 litros sería 100 litros para llevarlo a metro cúbico, 10 elevado a menos 3, tenemos ahí metro cúbico. Nos dicen también que la presión 1 es de 140 kilopascales. La presión 2 es de 700. La temperatura 2 es 280 grados Celsius. Y la temperatura inicial es de 10. Siempre en divisiones, recuerden que tenemos que transformar esos grados Celsius en grados Kelvin. Entonces le sumamos a ambos 273. Entonces de eso obtenemos el volumen 2, que sería 0,031, o sea, 91 metros cúbicos. ¿Hasta ahora alguna consulta? Ya. Entonces nosotros nos piden el coeficiente politrópico. Tomamos esta ecuación, pegamos, y obtenemos esto. De acá podemos de acá podemos establecer esto. P1 de 1N va a ser igual a P2 B2N. Y de acá podemos despejar N. Por ejemplo, podemos dejar el P2 acá, pero uno al otro lado. P2, P1. Este B2, llevarlo al otro lado, nos va a dar B1, B2, y como ambos tienen el exponencial de N,
lo dejamos expresado en fracción, lo dejamos arriba. De acá, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos, por ejemplo, aplicar logaritmo natural. Y con eso tendríamos el logaritmo natural de P2, P1, igual a logaritmo natural de B1 con B2. Y acá con el exponencial. Por propiedad del logaritmo, esto puede cambiar este exponencial hacia acá. Se puede bajar el exponente. Entonces acá tenemos B1, B2, y despejamos el valor de n. Entonces n va a ser igual un logaritmo natural, B2 por B1, y el logaritmo natural de B1 con B2. Y reemplazamos los datos. Por ejemplo, ahora tendríamos el logaritmo natural de la presión 2, 700, la presión 1, 140, el volumen 1, que sería 100 litros, volumen 2, que lo calculamos recién, que sería 0,0391. Entonces de esto obtenemos que el valor de n va a ser igual a 1,714. A ver, estoy viendo el chat y me dicen que estos 700 y 140 no deberían ser 700.000 y 140.000. La verdad es que da lo mismo. Tú puedes dejar esto en megapascales, en pascales, en kilopascales, y al ser una división, esos ceros que se aumentan o se bajan, se dividen. Así que da lo mismo. ¿Qué más tenemos? Bueno, este sería el punto número 1. Recuerden que esta es una forma de despejar ese valor de n. Pueden agarrar otra ecuación de los coeficientes politrópicos. Por ejemplo, creo que hay otras que tienen expresiones con temperatura y presión, o presión o volumen temperatura, y también despejar de ahí con el logaritmo natural y encontrar el valor de n. Bueno, en el punto 2 nos dicen el trabajo realizado en kilojoule. Bueno, entonces nos vamos para acá. Bien. El trabajo va a ser igual siempre a la integral de P de B. Y anteriormente, en una de las clases pasadas, demostramos cuál era el trabajo para los procesos adiabáticos. Bueno, acá para los procesos politrópicos es el mismo método algebraico o el camino algebraico que se siguió, y la fórmula es bastante similar, por no decir igual. Y va a dar igual a P2, B2 menos P1, B1, y 1 menos n.
En los procesos adiabáticos, acá era el K o también puede ser el gamma. Pero acá en los procesos politrópicos se pone el N. Entonces, con esta expresión podemos encontrar el valor del trabajo. Entonces, el trabajo de 1 a 2 va a ser igual a 700 kilopascales. Por 0,0391 menos y acá el trabajo, si nosotros vemos la imagen, es una compresión. Y si es compresión, el trabajo al tiro podemos decir que es negativo. Entonces, menos 18,725 kilojoules. ¿Hasta ahora alguna duda? Duda, brother, pero cuando terminé el ejercicio nomás porque es de concepto. Ok. Entonces, de esto podemos ahora ir a la siguiente pregunta. Nos dicen la transferencia de calor durante el proceso. Bueno, para la transferencia de calor tenemos que analizar cuál va a ser o lo que nos dice la primera ley. Así que primera ley, calor menos trabajo igual a delta de energía interna. El trabajo lo tengo. La energía interna podemos determinarla. Como estos son valores en Joule, no son valores específicos, entonces acá vamos a tener que masa con C sub D y delta T, ¿no? T1, o sea, temperatura final, con la temperatura inicial. Siempre para energía interna es C sub D, para entalpía es C sub P. Entonces con eso puedo determinar el valor del calor. Pero nos falta algo, nos falta la masa. Entonces vamos a determinar la masa acá. ¿Y cómo determina la masa? Con el pavo ratón. Entonces PV igual a MRT. Juliano, disculpa, ¿Sí? tú dices por qué un sistema cerrado tiene que ser C sub B. Así es. Eh, en los sistemas cerrados, siempre nosotros vamos a trabajar con energía interna, porque no hay extracción ni salida de la masa. Ahora, cuando el sistema es abierto, vamos a tener un flujo de masa, entonces va a ser 1 kilogramo dividido en segundo. Ahí es donde la primera ley, en vez de ser energía interna, va a ser entalpía, y va a estar la H. Pero en caso de que el volumen sea constante, se reemplaza por el C sub P, ¿o no? En caso En de que caso de tener un volumen... sistema cerrado igual. Ah, sí, hay consideraciones. Ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, este caso, un proceso de isobárico, a presión constante, claro, ahí sería C sub P.
hay varias consideraciones bien exactas en ese sentido que son un poco complicadas, pero en esos casos, el C sub P y C sub B no varían mucho cuando es isobárico o cosas así. Pero sí, si este fuera isobárico, tendría que ser C sub P, a presiones constantes. En otros procesos, donde hizo volumen constante y politrópico y adiabático, y queremos calcular la energía interna, va a ser C sub B. ¿No? ¿Sí? Oye, que sabéis que yo tengo una fórmula que la dio el profe, que para sistema abierto, el Q menos el trabajo es igual a la diferencia de entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Sí, esa es la primera ley, pero esa es la completa. Después de ahí uno va empezando. De hecho, acá podemos hacer lo mismo. Podríamos expandir esto y poner energía, o sea, la energía interna, más la energía cinética, más la potencial. Y las Pero otras dos hacen cero, po, ¿no? en este caso se desconsideran despreciables. Ejemplo, podríamos medir, por ejemplo, la velocidad con la que va bajando o el punto final inicial de la energía potencial, pero estos se consideran bastante despreciables. Si pudiéramos medir y hacer el cálculo, creo que, bueno, no lo he hecho acá parece, pero yo lo he hecho antes, y la energía que se aporta es bastante baja. Ejemplo, acá en el ejercicio que hice antes me había dado, por ejemplo, por energía interna o entalpía, como 1700, y lo que me aportaba energía cinética y potencial eran valores de 3 o 5 kilojoules, eran bastante despreciables. En esos casos Pero se por ejemplo, desprecia. si yo tuviera un sistema abierto, es que en delante estaba haciendo un ejercicio de como una tubería o algo así, eso, tobera, algo así le llama el profe, ¿Ya? y él hizo la energía potencial, la hizo cero porque obvio está en línea recta, pero la cinética no porque habían velocidades, po. Ah, claro, ejemplo, en las toberas, nuestra línea de trabajo va a ser esta, o línea de continuidad. Acá va a ser nuestro punto 1, acá va a ser nuestro punto 2. Entonces, claro, acá la energía potencial sí o sí es cero, pero en las toberas un parámetro importante es la velocidad. Y es por eso que nosotros nos dan la velocidad de entrada, o también nos piden encontrar ese valor. Y dentro de estos parámetros, ya sea en el punto acá de la estrangulación máxima, o en el punto de salida, nos piden la velocidad. Y claro, acá la energía, la primera ley, no puedes eliminar el parámetro de la velocidad. O sea, no se puede eliminar la energía cinética. Ya, Ejem- gracias. ejem- ejemplo, mira, si hacemos acá la primera ley para este caso, sería así. Calor menos trabajo igual a delta de entalpía más delta de energía cinética más delta de energía potencial. Entonces, acá la potencial puede ser de altura o también puede estar el factor de, por ejemplo, un resorte. Ahora, si se considera como gas ideal, podría hacerse sub P con el delta T. Acá también podemos considerar la masa, ya que estamos hablando de el Q grande. Si fuera el Q chico, sería C sub P delta T. Acá la energía cinética, no me acuerdo la expresión, pero si no me equivoco era masa por esto al cuadrado, y esto dividido en 2. ¿Me equivoco? ¿O era así, creo, no? Sí, sí mismo. Así mismo. Y acá, claro, acá sería la masa, el G y el delta H. Ajá. Entonces, claro, acá, misma altura, chao. Las velocidades son importantes a considerar, así que esto no se elimina. Y la temperatura, bueno, acá podemos verlo por tablas o calcular según la temperatura final inicial. Así sería la primera ley. Juliano, o sea, ¿qué diferencia tiene ese Q y W grande con el chico? Porque en el cuaderno yo lo tengo, el profe lo pasó como con el chico, po, y no considera la masa, pero yo tengo un formulario que me conseguí y sí y está el Q grande considerando la masa. Es básicamente una simplificación. Ejemplo, acá puedo tener masa
Y acá voy a tener el Q, va a ser masa por el Q chico. Y acá masa por el trabajo chico. Entonces lo que hace el profesor es dejar Simplifica todo todo. esto, claro, como todos estos valores son variables extensivas, entonces se puede dividir por masa. Dividimos por masa y se me va, se me va, se me va, se va y se va. Y ahí nos da la expresión que tú hablas. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, si yo conociera todo lo del lado derecho y conociera el trabajo, yo podría, o sea, por ejemplo, ese Q chico igual tendría las mismas unidades de medida que el Q grande. No, ¿O cuáles son las medidas de unidades del Q grande y del Q chico? el Q grande tendría unidades de energía, por ejemplo, kilojoule, puede ser Ya, joule, eso. Pero en sistemas, esto sería para sistemas cerrados, ya, porque para sistemas abiertos, el Q ahora va a estar en función del tiempo, ¿no? sí, Entonces va a ser un flujo de masa, kilogramos dividido en segundos. Y es por eso que ahora el joule ya no va a ser joule, va a ser watt. Ahí vamos a tener valores de kilowatt, watt. Este es válido para el Q, para el W, este de acá y acá. Ahora, si nosotros dividimos esto por masa, vamos a tener las unidades del Q chico y del valor del W chico. Y las unidades serían, para sistema cerrado, kilojoule dividido en kilogramo. ya, Y joule, kilogramo. Lo mismo sería para los casos de sistema abierto, que sería eh, kilowatt dividido en kilogramo. Y watt, kilogramo. Así sería. ya, Juliano, gracias. Ok. Si tienen dudas, háganlas nomás. Aprovechen que esta es la última ayudantía y creo, no sé cuándo será la prueba, creo que mañana. Así que aprovechen. ¿Pueden sacarle una foto a esto? Voy a eliminarlo. Ya. Entonces, eliminamos esto y eliminamos esto. Oh, shit. ¿Qué hice? A ver. Bueno, no sé qué hice, se me fue la línea, pero ya, vamos a seguir. Luego de esto, de la ecuación de estado, podemos despejar la masa. Nos va a quedar esta expresión. Y acá reemplazamos los valores que ya conocemos. Sería 140 kilopascales por el volumen inicial, que sería 0,1 metro cúbico. El R, este R, acá me equivoqué. Ejemplo, esta expresión está correcta. Acá le faltó poner el G, que sería un RG. El R dividido en masa molar. Y este RG a nosotros nos lo dan, que va a ser, tal vez no lo puse creo que no lo puse, a ver. No, no lo puse. Pero a nosotros nos dan ese valor. Y este valor va a ser igual a 0,2813. Joule, kilogramos, Celsius o Kelvin, da lo mismo. En este caso voy a poner mejor Kelvin. Pero recuerden que cuando en los valores específicos, o sea, en los calor específico o también los valores de RG, puede estar en Joule, kilogramo, Celsius o también puede estar en Kelvin, pero ambos valores no afectan al número. Entonces podemos poner Kelvin para multiplicarlo con esta temperatura. 283,15 Kelvin.
Entonces, claro, se nos va el Kelvin, kilopascales, o sea, este con ese, se van. Y nos quedan, acá también me equivoco. Acá era kilojoule. Entonces, ese kilo también se va con ese kilo. Y por eso vamos a obtener la masa. Y la masa va a ser 0,2376 kilogramos. Y anteriormente determinamos que para este caso, la primera ley va a ser igual a calor menos trabajo con el delta U, despreciando la velocidad cinética, la potencial, y de acá podemos obtener entonces el calor. Despejamos. Acá nuestro trabajo era negativo, menos 18,7255, más la masa que obtenemos ahora, 0,237, el C sub B que nos dan, que es 0,3122, y las temperaturas. Acá las temperaturas las podemos escribir en Kelvin, en Celsius, da lo mismo. Entonces, aquí va a ser 280 menos 10. ¿Por qué da lo mismo? Porque le puedo sumar acá el 273, acá el 273, pero este negativo va a hacer que ambos 273 se eliminen. Entonces podemos obtener el calor de 1 a 2, el calor transferido, o cuánto calor se perdió, o ocurrió, y vamos a obtener 1,328. Y este sería kilojoule. Y ese sería el calor. Este sería Una consulta, ¿Sí? otro método también sería ocupar la fórmula de calor, ¿cierto? Y me debería dar lo mismo. ¿Cuál fórmula de calor? La del masa C sub V delta T. Ejemplo, sí, Eh, mm, probemos, a ver. En estricto rigor deberíamos usar esto eh, porque acá consideramos el trabajo. Resulta que acá el trabajo también influye en la parte energética de todo el sistema. Si ahora usamos ese valor que tú dices como masa C sub P delta T, tendríamos que ver la temperatura 1, que sería... ¿Cuánto es la temperatura 1? 10. 10 con 280. Daría 270. Y la masa. Mm, masa C sub P delta T. La transferencia de calor durante el proceso. Mira, la verdad yo creo que deberías usar este método, porque acá considera el trabajo. Ahora, claro, en calorimetría se debería usar calor igual a masa C sub V delta T, pero ahí lo ven como cuánto calor se transfería al exterior. En cambio acá lo ve más bien como desde el lado del ciclo. Por ejemplo, podemos tener acá nuestro proceso
Y si este era isotérmico, este era adiabático, nuestro proceso politrópico tal vez fue más así. Entonces este sería con el coeficiente del 1,7 que nos dio. Este podría ser como para los procesos monoatómicos, si no me equivoco era 1,6 y algo. Y acá, claro, este 1. Acá lo ven más bien como el tema del ciclo, porque ejemplo, trabajo va a ser igual a el área. Entonces, para los procesos adiabáticos es más recomendable este método. Sí, porque acá tú consideras cuánto es el calor, pero que te dio el ciclo. No es como el calor transferido hacia el ambiente como nos enseñaron en calor y fluido. Ah, sí, porque, Entonces, ejemplo, creo que la fórmula decía calor añadido, algo así. calor añadido. Ah, ya. Sí. Yo creo que ese punto es importante. Deberían hablarle igual con el profesor, que establecer que el calor que se calcula por ciclo tal vez sea diferente al calor que uno lo ve por calorimetría. Que sería, por ejemplo, un vaso, como nos enseñan a nosotros, con agua, se calienta. Y claro, acá podemos determinar que cuánto calor se tuvo que dar al sistema para que aumente su temperatura hasta otra. Pero sí, acá nos piden el calor como del ciclo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, creo que si me sale algo así, ocuparé este método. Sí, es mejor. Es lo más Sí, recomendable igual porque... Ok. Juliano, pero creo que cuando uno tiene un ciclo, el calor es igual al trabajo. Eh, no, claro, en un ciclo sería cuando tú comienzas de un punto y terminas en este. Claro, acá también me hablé mal.